Evangelio capítulo 14. Hoy estaremos cerrando a las 9 y a las 11 ya nuestra miniserie de 10 partes acerca de para qué murió Jesús, para qué murió Cristo. Ahí usted puede seguir a través de las plataformas digitales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que estuvimos un tiempo hablando antes de la Semana Grande, la Semana Mayor como se le conoce, la Semana Santa, y luego nos pasamos unos domingos más para seguir viendo el propósito por el cual vino Jesús a sufrir y a morir. Tenemos razones de sobra que la Biblia nos muestra por qué Cristo vino a sufrir y a morir. Muy bien, abrimos las Escrituras en Juan 14, versículo 6. Y así, mientras buscamos nosotros ese texto, le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas que se conectan con nosotros a través de las plataformas digitales alrededor del mundo. En especial a los hermanos que se unen a nosotros en El Salvador, San Miguel. Felicidades a todas las madres, a mi mamá que está allá también en esa región. Felicidades, espero que la pase bien. Sabemos que nuestra región se celebra el 10 de mayo. Sé que nosotros lo empezamos a hacer desde el 1 de mayo, seguimos hoy y seguiremos por todo mayo. Sé que gracias hermanas y felicidades y que Dios las colme de muchas bendiciones. Recuerde que Cristo Jesús es lo más grande que una madre puede tener. Y si lo tiene a Cristo, lo tiene absolutamente todo. Amén. Si es que lo demás son bendiciones añadidas, los hijos y todo lo demás, pero el regalo más grande que una madre puede recibir en esta época es tener a Cristo en su vida, tener a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Muy bien, así dice el Señor. Juan capítulo 14, versículo 6. Sí, se me quedaba también mi suegra, ¿no? Felicidades. y mi esposa. Así que pasó, yerno. Felicidades también a mi suegra Rosario por ser la madre de mi esposa Ángela. Y también mi esposa que está a mi lado y todas las hermanas. Así que así tengo, como dijo el apóstol Pablo, la conciencia en paz. Gloria a Dios. Juan 14, 6. ¿Lo encontró? Dice el texto, así dice el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, hermanos, como si ya desayunamos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, gracias te damos, eterno, soberano, creador de la vida, del género humano, creador de la salvación. Gracias, muchas gracias, Señor, por la redención que es en Cristo Jesús. Gracias por las madres que nos has concedido. Gracias, Dios, porque las creaste a tu imagen y semejanza. Y en Cristo también, Señor, las has adoptado y las has convertido en hijas tuyas, Señor. Bendícelas, bendice la iglesia con tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo. Háblanos al corazón, cambia nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. ¿Para qué murió Jesús? Esa es la gran pregunta de esta serie. Hemos estado ya durante varios domingos aprendiendo acerca de la respuesta. Vimos ya en primer lugar la razón número uno, el propósito número uno por el cual Jesús vino a la tierra a sufrir y a morir es para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, como lo acabamos de cantar. A ti damos gloria, a ti damos honor. En primer lugar, para eso vino Jesús. No podemos confundir y podemos pensar que Jesús vino para salvarnos en primer lugar, de ninguna manera. Él vino para glorificar al Padre, para mostrarnos al Padre. En segundo lugar, Jesús vino a sufrir y a morir por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Fue condenado por nuestros pecados. Número 3, para
apaciguar la ira de Dios. El castigo que merecen nuestros pecados, Jesús vino y lo soportó en la cruz del Calvario. El que no cree en Jesús está en este tiempo, hoy, bajo la ira de Dios, porque Juan 3:36 dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Así que Jesús apaciguó la ira, removió la ira de Dios que estaba sobre nosotros, los que creemos en Jesús. Los que no creen en Jesús, les toca arrepentirse, les llamamos a que se arrepientan. Puede ser religioso, solamente religioso, confundido, confiado en una oración que hizo, en algunas prácticas que hace de vez en cuando y pensar que está en Cristo, pero no tiene a Cristo, sino lo que tiene es la ira de Dios, el enojo de Dios. Y no se lo recomiendo, porque cuando miramos la ira de Dios es terrible. Horrenda cosa, dice Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si hay algo y alguien al quien debemos de temblarle, ese es a Dios. A ese sí. Como dijo Jesús, a Él sí, porque Él no solamente tiene la potestad de quitarte la vida física, sino también de meterte al infierno, como lo acabamos de leer. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que juzga a Dios? Y Él es el que pierde y Él es el que salva. Y el llamado es, a Él es el que temer, a Él hay que honrar, a Él hay que obedecer, a Él hay que someterse. Y sin obediencia no hay salvación. Cualquiera puede decir, yo soy salvo a mi manera, pero no obedece a Cristo. Usted es igual que el diablo, usted es igual que los demonios dicen lo mismo, yo creo en Cristo, ellos no niegan a Cristo, pero no se someten a Cristo, no adoran a Cristo, no reciben órdenes de Cristo y tiemblan. Así que es bueno esto aclararlo desde un principio, porque para eso estoy aquí, para advertirle. Así que en tercer lugar, Jesús murió, sufrió para apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios es el enojo de Dios por el pecado. Número 4, para mostrar la riqueza del amor y la gracia de Dios por los pecadores. Para eso también murió Cristo, para mostrarnos el amor, para mostrarnos la gracia de Dios, la gracia especial, valga la aclaración, porque cuando Cristo muere y sufre, Él nos trae esa gracia especial donde viene el perdón de nuestros pecados, gratuitamente para nosotros, pero tiene el costo de una vida en obediencia, sin pecado, y una vida entregada, rendida, ahí en la cruz, y sepultado al tercer día, y resucitado también entre los muertos. Eso es lo que implica el sacrificio de Jesús, todo eso, y la ascensión al cielo, que también habla de que Él es el gobernador humano, que un hombre gobierna, que un hombre ya se levantó entre los muertos con un cuerpo glorificado, como el que nosotros vamos a heredar cuando llegue ese día de redención total. También, número 5, lo hemos visto para mostrar su propio amor por nosotros, como se lo dijo a sus discípulos, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Número 6, para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Número 7, para nuestra salvación, para que nosotros podamos ser salvos del infierno, salvos de la ira de Dios. Y número 8, para su propia ascensión. Lo vimos el domingo pasado. También este domingo pasado estuvimos con las madres. Antepasado vimos también para nuestra santificación. Hoy, aquí llego al tema de hoy, a la idea, al mensaje, para ser el único Salvador. Así que Jesús, hermana y hermano, vino a sufrir y a morir en la cruz del Calvario para ser el único Salvador. No hay más. Así lo ha orquestado el Señor, así lo ha establecido. Y vamos a ver nuestro texto. Juan capítulo 14, versículo 6. Aquí está resumido. Está resumido de tal manera que no hay ¿por qué oponerse a esta declaración de Jesús? Él empieza diciendo con un yo soy, con Yahweh. Eso está diciendo que Él es el mismo Dios. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Vea, no es que Él es uno de muchos caminos, no, el único camino. No hay más camino. Si usamos esa metáfora, el camino es importante. Imagínese usted, por un momento, si no hubieran caminos, si no hubieran carreteras y solo hubieran montañas, no podríamos nosotros pasar con un automóvil. Ahí iríamos como en el pasado,
cuando no existían las carreteras, buscando una vedera, una senda, no avanzaríamos mucho. Sería difícil viajar de Boston a Nueva York. Sería difícil viajar de Nueva York, de Nueva York a Boston, o de Boston a Maine, a New Hampshire, o de aquí de Boston a Los Ángeles, California, o a San Francisco, o a Maryland, al lugar donde usted quiera transportarse. Sería difícil. Imagínese cuánto tiempo nos tocaría si no hubieran carretera. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios le ha dado inteligencia al hombre, y el hombre, pues con ayuda de Dios, se inventaron, ¿verdad?, hacer caminos. Así que es importante las carreteras, pero en este ámbito no se refiere Jesús a la idea que nosotros tenemos humanamente, sino a algo espiritual, a la enseñanza. Ya en el Antiguo Testamento los rabinos, los judíos, enseñaban mucho del camino, y el tema camino para los judíos es extremadamente importante, porque se habla de la sabiduría, habla de la instrucción. El camino representa la ley de Dios, las instrucciones de Dios. Por eso es que la Biblia, una y otra vez, tenemos un salmo, Salmo 119, que habla acerca de la palabra de Dios. Y en ese Salmo 119 va a encontrar usted una y otra vez la palabra camino. Enséñame tu camino, enséñame tu senda. Paraos y preguntaos por la senda antigua, el llamado de Dios. Aquí Jesús lo resume y le dice a sus discípulos: yo soy el camino, no hay más. Yo soy el único camino que los lleva a la vida eterna. Yo soy el único camino que ustedes pueden ir por ese camino y saber que van seguros, que no van perdidos. Pero si se van por otro camino, por los caminos que el hombre se ha inventado con la religión, terminarán en el infierno. Por esto es importante, hermanas y hermanos, que se nos esté recordando lo vital que es Jesús en la vida de un cristiano. Hay una predicación que Dios aborrece, que Dios abomina, que la llama el apóstol Pablo el anatema. Y el anatema, la palabra anatema quiere decir lo maldito por Dios. Esa predicación está bien dicha, bien relatada, porque el predicador se ha preparado con la oratoria. Es buen motivador. Pero lo principal no lo tiene esa enseñanza, no tiene la esencia, no tiene a Cristo Jesús. Tiene todos los demás componentes, los demás elementos de la predicación, pero no tiene a Cristo. Y si una predicación de nosotros no tiene a Cristo Jesús, como dijo Charles Spurgeon, una predicación sin Jesús es espantosa. Así que, hermanas y hermanos, para mí es un privilegio estarles recordando todos los domingos. Por eso somos seguidores de Jesús, porque ese es el centro. Ahí gira al entorno de Jesús. La iglesia, nuestra vida, nuestra familia debe de girar al entorno de Jesús. En cierta ocasión se cuenta de un niño que llegó a la casa y le preguntó a su mamá: mamá, en la iglesia se habla mucho de ese Jesús, se canta mucho de ese Jesús. Y la madre lo vio al niño y le dice: hijo, es que Jesús es lo que necesitamos en nuestra vida. Él es el pan, Él es el alimento, Él es la carne, Él es todo, Él es el agua, Él es el aire que respiramos. El padre estaba al lado, ¿verdad?, escuchando a la madre, el esposo, y después, ¿verdad?, levantó la mano también y dijo: hijo, añadiendo un poco a lo que tu madre te acaba de decir, que es a Jesús lo que necesitamos, es que también es lo único que tenemos. Lo único que tenemos, no tenemos más, nada. El niño sonrió, dijo: gracias mamá, gracias papá. Ahora entiendo por qué en la iglesia se canta mucho de Jesús. Hermanas y hermanos, qué hermoso es que los hijos nos pregunten eso, ¿no? Y podamos darle una respuesta como esa, precisa pero profunda y maravillosa. La madre, conocedora de la gran necesidad que tenemos de Cristo, y el padre también,
¿verdad?, determinado que es lo único que tenemos. No hay más. No hay más. Cristo no es una religión. Cristo es vida. Cristo es una relación. Y por eso es que nos deleitamos. Así que, hermanas y hermanos, ¿para qué sufrió y murió Jesús? La respuesta es para ser el único Salvador. El único. En otras palabras, la medicina para el mal que todos tenemos en común, el pecado. ¿Lo creemos? Aquí estamos leyendo. Vamos a leer otros versículos paralelos. Juan 14:6. Jesús le dijo, estaban ahí los discípulos con duda. Yo soy el camino. Venía el arresto de Jesús. Esto fue antes. Venía un momento difícil porque Jesús iba a ir a la cruz. Y los discípulos iban a abandonar a Cristo. Y Jesús ya había venido consolándoles, había venido desde el capítulo 13 de Juan lavándoles los pies, ayudándolos. Y aquí les afirma y les dice una vez más, yo soy. Y en el 15 les dice que Él es la vid verdadera. Y aquí les dice, yo soy el camino. Él es el camino. Y la verdad, esa es la única verdad. Aquí la verdad que muchos filósofos andan buscando hoy, Cristo la personifica. La verdad, ¿cómo luce la verdad? Como Jesús. Él es la verdad, encarnada. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Eso, yo soy la verdad. Imagínense, hermanos, la verdad. La verdad. Por eso es que nos gusta Jesús, porque es la verdad. A la falsa religión nos gusta Jesús, porque es la verdad. Y luego, la vida. Todo lo demás, lo que no está en Cristo está muerto. Y todo lo que no está en Cristo está en la mentira. Y todo lo que no está en Cristo está perdido porque no va por el camino correcto. No hay cosa más horrenda, espantosa, que andar perdido uno en algún lugar. ¿Verdad que es terrible? Hay miedo porque usted no conoce el territorio. Y hay un montón de cosas, ¿no? Y luego, ¿verdad?, se comienza uno a decir, ¿verdad?, ¿por qué no me tomé un tiempo en ver un mapa antes? ¿Y qué me vine a meter aquí? Ya, y más cuando ya te lleva más de una hora. Bueno, te pongo esa ilustración, hermana y hermano, porque la religión te pierde de esa manera. Así pierde la religión a las personas. Porque les dice, va a hacer esto, ve a misa, paga penitencia. Andan perdidos. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino. Allá te dicen que tenés que hablar en lengua, porque esa es la señal de que estás lleno del Espíritu Santo. Andan perdidos, porque Cristo es el camino. Allá te dicen nosotros, ¿va?, que hay que hacer otras cosas, y cuánta tontería. Otros dicen que hay que danzar, otros dicen que hay que levantar una banderita y hacer ahí, ¿ve?, un montón de movimientos. Otros dicen que hay que poner lucecita para que se parezca como que es una discoteca. Andan perdidos. Cristo no necesita ninguna atracción, Él es atractivo ya por naturaleza, porque Él en sí es la esencia de Dios. Y no estoy hablando en atractivo físicamente, sino que es atractivo en su bondad, en su misericordia, en su amor, en su justicia, en su santidad, en su poder. Y Él es como el imán y nosotros el metal, y Él nos atrae. Él no necesita nada de nosotros. Él es la vida. Él es el que le da la vida a los muertos, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así es que el que no está en Cristo está perdido. Dígale que está a su lado. El que no está en Cristo está perdido, dígale. Tu primo, tu mamá, si no está en Cristo está perdida. Necesita a Cristo. Hoy el Día de la Madre hay que regalarle una Biblia a esa señora que no conoce a Cristo. Ahí hay que ponerle una dedicación, ¿verdad?, con mucho amor, el mejor libro para fulana de tal o para fulano. Ya usted ya sabe. Eso regale. Ese es el tesoro más grande que le podemos dar a una persona, la Biblia. La Biblia, porque le estamos dando el manual de Dios. Este es el manual de Dios. Aquí están todas las instrucciones. Lastimosamente el ser humano, cuando compramos un automóvil, viene un gran libro así, de grande. Ahí viene. Y allá, ¿verdad?, cuando usted hace el cierre en el dealer, el convenio, el contrato firmado por los 5 o 7 años que va a estar pagando ese vehículo, ahí, ¿verdad?, le dicen, aquí tiene, señor. Y usted toma aquel montón de papeles, pero vea, que viene usted, lo agarra y lo mete allá al closet o lo mete ahí, ¿verdad?, en la gaveta del automóvil, nunca lo ve.
Hasta después, vea, si usted tiene problemas en el automóvil, dice, bueno, ¿y cómo es que funciona esto? Ahí está el manual, hombre, del fabricante. Bueno, de la misma idea, Dios nos ha dado su palabra, hermanas y hermanos. Él es el fabricante, Él es el arquitecto de nuestra vida. Y aquí está todo explicado, tanto de nuestro Creador como cómo debe de funcionar nuestra vida para su gloria. La palabra de Dios. Así que regalemos la palabra de Dios. Compartamos la palabra de Dios para mostrarles el camino a los que están perdidos. Jesús es el único camino, así que Jesús murió para ser el único camino, para ser la única verdad, para ser la única vida. Y nadie, dice él, lo cierra así, nadie, por más guapo que sea, por más bonito que cante alguien allá afuera, ¿va?, que diga que tiene todos los talentos, pero si no tiene a Cristo, dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay muchas personas que se avergüenzan de Cristo. Hay artistas hoy que dicen que no hay que mencionar a Cristo y sus alabanzas son bien dudosas. Digo yo, aquel día cuando te encontres con Cristo, quiero verte que digas esas palabras. Porque ahí vas a abrir la boca y vas a confesar que Jesús es el Señor. Y Jesús dijo, el que se avergüence de mí, también yo me voy a avergonzar delante de mi Padre. Así es que, pobrecito, la ignorancia de estas personas por querer vender sus discos a los paganos y para que su música se baile en las discotecas, por eso es que no quieren mencionar el nombre de Jesús. Pero ¿qué importa que no lo mencionen esos perdedores? La iglesia de Cristo se encarga de proclamar, y los ángeles y la creación se encarga de pronunciar el nombre de Cristo y decir que Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes a todo el mundo. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso a nuestro Rey soberano. A Él la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Jesús? ¿Quién podría ir a la cruz por este pecador? ¿Quién podría dar su vida por mí? Solo Jesús la dio. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a ser su esclavo por amor? ¿Cómo me voy a avergonzar de mi Jesús si Él vino a morir en mi lugar? Y Él también me preserva. Él es mi único Salvador. Yo no necesito más nada. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Tengo la reconciliación con Dios y tengo las promesas de la Biblia. Porque si usted tiene a Cristo, hermanas y hermanos, usted es más que vencedor. ¿Lo creemos? Y como dijo un predicador por ahí, yo y Cristo hacemos la mayoría, dijo, y la mayoría siempre gana. Así que si usted tiene a Cristo, usted hace la mayoría. Así que usted es más que vencedor, porque Cristo es el que hace eso. Hechos 4:2, estamos viendo que Jesús murió para convertirse en el único Salvador. En el único Salvador. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Este era el grito de batalla de los discípulos ahí en Jerusalén, diciéndole a los judíos, en ningún otro hay salvación. A pesar que les podía costar la vida a estos hermanos esa expresión, ellos están seguros diciendo, y en ningún otro hay salvación. No, pero y los escritos de Moisés, en ningún otro hay salvación. Pero el Papa, que tiene, pues que ya le cuesta hasta levantarse, en ningún otro hay salvación. Porque ahí estaban dando un reportaje de Francisco que estaba un hombre levantándolo y todo. Eso quiere decir que no es como lo veneran, no es un Dios. No, es un pecador como nosotros, débil, que se lastima, que necesita también arrepentirse. Y así los judíos pensaban que los rabinos eran importantes y se sometían y en la lucha. Otros decían, vea, que el César, el emperador romano, era el único señor. Aquellos que traicionaron, los sacerdotes que entregaron a Cristo, dijeron, no, nosotros no tenemos otro rey sino César. Imagínense, ahora aparecen los discípulos diciéndole, en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo, en ningún otro hay salvación. Una vez más, en ningún otro. Así contéstale usted a su pecado cuando se revele, a su debilidad, a su pereza espiritual y dígale, en ningún otro hay salvación. Así adviértale. Porque como el salmista, oh alma mía, alaba a Jehová. Así debemos de decirle el sábado. Oh alma mía, el domingo te tenés que presentar delante de mi Dios. Porque Él te dio 6 días para trabajar. Y dígaselo a su esposa, ¿verdad? Dígaselo a sus amigos, dígaselo a sus hijos. Mañana es día del Señor. Usted no entiende esa palabra. El día del Señor. El curio, el que manda, el amo, el dueño de todo. De la vida, del aire que respiramos, del espacio. El dueño de todo. Y el dueño de todo puede hacer lo que le da la relagada gana con Él. A Él es el que venimos a darle gracias.
No venimos aquí porque somos religiosos y ya esto ya es una costumbre, es una tradición. No, esta no es una tradición, esta es una relación que tenemos con el Señor y es un gesto de agradecimiento. Nos congregamos los domingos para darle honor al que honor se merece, al que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario y para gritarle al mundo que hay esperanza, que Cristo resucitó al tercer día, un día como hoy. Para eso nos congregamos. Démoselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí lo dice el libro de los Hechos, un libro histórico. Y en ningún otro hay salvación. Qué tremenda esa frase. Cuando usted sienta, ¿verdad?, que ya no quiere, dígase, en ningún otro hay salvación. Cuando esté en el hospital, en ningún otro hay salvación. Cuando esté en la cárcel, en ningún otro hay salvación. Cuando esté perdido, en ningún otro hay salvación. Cuando esté, ¿verdad?, que la esposa lo dejó, en ningún otro hay salvación. Cuando el esposo se le falla, hermana, en ningún otro hay salvación. Amén. Sí, porque todo falla. El único que no falla es Dios. Hay que ser honestos. Todo falla. Todo. Pero Dios no falla. Amén. La Biblia dice, todo pasa, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Y sigue diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Imagínense, el nombre de Jesús significa el que salva a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que están diciendo aquí los discípulos. El nombre de una persona es importante en la cultura judía. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es que el nombre lo dio hasta el mismo Dios. Se lo dio a José. Le vas a poner Jesús. Y a María, así le van a llamar. No le van a poner Petronilo, no. Le van a poner Jesús. No le van a poner otro nombre, le van a poner Jesús, porque Él salvará a mi pueblo de sus pecados. Así dice la Biblia, ¿cierto? Si usted tiene dudas, vaya a leer Mateo 1:21. Compruébelo. Sí. Si está en la Biblia, créalo. No es invento del pastor Tony Campos. Ahí está en la Biblia, me gusta. Jesús, lo cantamos aquí. Dice aquella alabanza, Jesús, nombre glorioso, Emmanuel, Dios con nosotros, hermoso Salvador. Oh, ¿cuántos han oído esa alabanza? La cantamos. Es que aquí lo dice, claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro texto más, ese es un texto agregado a Juan 14:6, que es un texto paralelo para asumir, para declarar que Jesús es el único salvador de los pecadores, no hay más. Primera de Timoteo 2:5. Aquí vamos a ir aterrizando. Primera de Timoteo 2:5. El apóstol Pablo en otra época, en otra región, le manda esta carta a Timoteo y le dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios. El judío sabe que hay un solo Dios. Y luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mire cómo lo cierra. Aquí no hay invento, aquí no hay pastores que puedan ser mediadores, no hay sacerdotes, aquí es solo Jesús, solo Jesús. Y no es que somos de Jesús solos como algunos por ahí, ¿verdad? Nosotros creemos en la Santa Trinidad. Aquí está hablando en el punto de la salvación, solo Jesús, ese es el grito de la Reforma, de las 5 solas, solo en Jesús, lo que quiere decir salvación en Cristo solamente, que no es necesario nuestras obras, porque todo está completo en Cristo Jesús. Pues es la misma idea del apóstol Pablo que le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios, por eso morimos los judíos y también los cristianos deben de morir por lo siguiente, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Pablo? Jesucristo. Jesucristo hombre. Bendito sea Dios. Versículo 6. El cual, por si acaso, ¿verdad? ¿Por qué Él es el único medio? ¿Por qué es el único mediador? En el 6 aclara, y dice, en el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese se ha testificado. Hay evidencias desde el apóstol Pablo, claras. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Ahí pone, ¿verdad? Entre estas dos paréntesis dice, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo dice, para esto yo fui un enviado para enseñar esto. Este era el mensaje, este era el hombre de un solo tema, Cristo. Llega a Corintio Pablo y dice, me propuse, hermano, no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Yo no vine con palabras filosóficas,
con persuasión. No, digo, que otros hagan eso, porque eso no tiene poder. Lo que tiene poder es el Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Cristo es la medicina para los enfermos y nosotros debemos de llevar a Cristo. Llevamos 13 años siendo seguidores de Jesús en Boston, Massachusetts, y vamos a seguir. Y vamos para Centroamérica y les vamos a llevar a Cristo. ¿Qué es lo que necesita nuestra región? Necesita a Cristo. Pero no así como lo han pintado los predicadores, el Cristo que lleva pisto, dicen por allá. El Cristo que lleva bendiciones materiales, no. El Cristo que es el Señor, el Curios, el Cristo que es el único Salvador, el Cristo el que manda, el cabeza de su iglesia, el que protege, el que guía a su iglesia, al que adora a su iglesia. Ese es el Cristo que necesita conocer nuestra región. ¿Para qué, pastor? Para que haya salvación en esos religiosos y para que haya un cambio de vida. Porque sin Cristo, hermanas y hermanos, no hay salvación y no hay cambio de vida. Porque el que cambia a las personas es Jesús, no la religión, es Jesús. Si usted está batallando que todavía no ha cambiado, entonces usted necesita a Jesús. Pero un montón de rituales que yo he hecho, pastor, y un montón de creencias que tengo, arrepiéntase como Nicodemo. Te es necesario, le dijo Jesús, nacer de nuevo. Hebreos 9:11. Hebreos 9:11, otro versículo paralelo. Pero estando ya presente Cristo, dice el escritor, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Este ya es el tabernáculo en carne. En otras palabras, esta idea era la presencia de Dios. Menciona el tabernáculo porque esta es una carta dirigida a un pueblo judío creyente que estaba tambaleando en su fe por las persecuciones. Y aquí el escritor les dice, vea, la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo. En el capítulo 1 le dice, ¿verdad?, quién es Jesús, que es el mismo Dios y que Él es el que preserva el universo por medio de su palabra. Y aquí en el 9 nos explica acerca del sacerdocio de Jesús, que Él es el último, Él es la culminación y es suficiente. Dice, pero estando ya presente Cristo, en otras palabras, ya no es necesario sacrificios en el templo, porque todavía estaba el templo fue destruido 70 años después de Cristo. Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Un pago eterno, un rescate eterno. Qué hermosa esta palabra. Por eso que la salvación no se puede perder. Eso lo vamos a ver a las 11. Cómo Cristo nos preserva. Cristo sufrió, murió, resucitó para preservar nuestra alma. Y cuando estamos en Cristo, hermanas y hermanos, eso está seguro que llegaremos a la eternidad. Estaremos con Dios para siempre porque Él es el que nos preserva, Él es el que nos guarda. Ya nos salvó, pero nos sigue preservando. Qué hermoso. La pregunta ya para terminar es, ¿cuál es el propósito de que Jesús sea el único que salva? Aquí en la Biblia tenemos la respuesta. Filipenses 2, 10 al 11. Mire este texto, hermano. Me edificó mucho cuando lo leí porque estaba buscando la respuesta. Cada vez que formulamos una pregunta, tenemos que responderla con la Biblia. Y porque yo me preguntaba esta semana, ¿cuál es el propósito? Pues lo veo bien claro en la Biblia, pero ¿hay algo más? Que Jesús sea el único Salvador, el único medio para salvarte. Y Filipenses 2, 10 al 11, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo inspiró esta palabra, lo revela y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ve? El propósito de Jesús de ser el único Salvador es para que toda rodilla se doble. Pero no se queda ahí. Hay dos formas de doblar la rodilla. Una es para el arrepentimiento, para obtener perdón de nuestros pecados y ser adoptados en Cristo, ser reconciliados con Dios, ser absueltos de toda culpa. Y la otra parte, la otra segunda de doblar rodillas va a ser ante el gran trono blanco. Los condenados van a doblar sus rodillas delante de Jesús para recibir condenación eterna. Espero que usted ya haya tomado la primera opción, humillarse delante de Cristo, creer en Cristo para el perdón de sus pecados,
y no esté esperando hacerlo delante del trono blanco. Porque ahí ya no va a haber esperanza. Ahí lo único que va a haber es justicia. Las personas que no se han arrepentido van a sentir el martillo que suena, condenados eternamente, hacedores de maldad, al infierno eterno, preparado para el diablo y para sus demonios. No, yo no les recomiendo ahí. Yo por eso le digo hoy, doble sus rodillas, que es algo que le cuesta al hombre. El ego no le permite humillarse, reconocer que es un pecador. Si hay algo que le cuesta al ser humano es reconocer que es un pecador. A nosotros, cuando estamos enfermos, nos cuesta reconocer que estamos enfermos hasta que ya estamos desbaratados en una cama, que a otros nos llevan, entonces sí, vamos donde el doctor. Pero antes nos están diciendo, anda donde el doctor, anda a hacerte un examen general, anda a ver cómo está tu salud. No, yo estoy bien, yo no me siento bien. Lo mismo pasa cuando le decimos a la persona, arrepiéntase, hombre, arrepiéntase, pídele perdón. No, yo estoy bien, yo soy buena persona. Es el ego que no lo deja. No, yo estoy bien, es que tengo mucho trabajo. Ahí me decís eso. Ahí me decís, vea, que tenés casa y por eso que no te congregás, porque tenés que pagar las cuentas, el mortgage, y tenés que cuidarla, tenés que pintarla. Ahí me decís eso en el trono blanco. A ver a dónde va a quedar tu casa. Qué tremendo el ser humano, vea, cosas frágiles eso, que es como nada, eso pasa, se destruye, se queman. Una casa ahí en Nabrove, vea, pase por ahí hoy, vea, en minutos se hizo cenizas. Es la casa ahí. Solo para ponerle un ejemplo. Ahí está. Y a veces las personas cómo se aferran, ¿verdad? No, el lugar de Dios no lo puede ocupar nada ni nadie. Ni nuestra propia persona puede ocupar el lugar de Dios. Por eso es que Jesús es el Señor y Él es el único Salvador. Y aquí lo dice, ¿cuál es el propósito de que Él sea el único que salva? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, hasta los demonios y el diablo, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El rubio de Galilea, el colocho, el chusito, el hacedor de milagros. ¿Qué dice? Que Jesucristo es el Señor, el que manda, el dueño, el amo. Pero mire, después de la coma lo que dice, todo eso es ¿para qué? Para gloria del Padre. Así es que podemos contestar, ¿cuál es el propósito de que Jesús sea el único que salva? Para la gloria del Padre, para que el Padre sea exaltado, para que el Padre sea famoso, para que Dios sea glorificado por los siglos de los siglos. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, Señores y Señores. Gloria a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Romanos 11:36. Padre, gracias te damos, eterno soberano. Gracias, Señor, por esta hermosa serie donde hemos estado aprendiendo con mis hermanos para qué murió Cristo, para qué murió Jesús. Y es para tu gloria de principio a fin, Señor. Para ser el único que salva. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Toca los corazones de aquellos que todavía no han doblado sus rodillas para pedirte perdón. Ayúdalos. Ayúdalo, Dios, porque así lo hiciste con nosotros. Si no hubieras intervenido, nosotros estaríamos condenados todavía. Pero lo hiciste. Así como atrajiste a Zaqueo, también nos